Vamos a hablar del suplemento que se ha puesto de moda en los 2 últimos años, la ashwagandha, una raíz herbácea que tiene beneficios para reducir los niveles de cortisol y otros efectos fisiológicos interesantes que iremos comentando. También algunas contraindicaciones que se deben de tener muy presentes, pues hay personas que no deben de incluir este compuesto en sus rutinas. Te lo voy a contar todo lo que tienes que saber y lo más importante, pero antes recuerda que si te suscribes a mi canal, le das like a este vídeo, activas la campanita, me ayudas mucho a seguir creando este tipo de contenido. No nos dilatamos más y vamos con ello. La ashwagandha es un suplemento que procede de una raíz, en concreto de una planta, de la Witania somnífera, que se utiliza de forma tradicional en la medicina india. Se puede considerar dentro del grupo de las sustancias adaptógenas, debido a que ayuda al organismo a modularse a diferentes situaciones o adaptarse a las mismas. En este caso tiene un efecto bastante interesante a la hora de reducir los niveles de estrés y de ansiedad, que se refleja también en la concentración de cortisol dentro del organismo. Pero también puede ayudar a incrementar la concentración e incluso en la memoria, esto se ha visto en algunos estudios. Por lo tanto, es un elemento bastante interesante para potenciar la acción del sistema nervioso central e incluso prevenir el desarrollo de algunas patologías, pero esto lo vamos a comentar ahora. Importante, ¿qué nos dice la ciencia sobre la ashwagandha? Pues bien, en los últimos años se han reclutado bastantes evidencias positivas acerca de este suplemento, pero no todas con el mismo nivel de intensidad. Digamos que las evidencias más fuertes se relacionan con una mejora de la calidad del sueño y del descanso. Esto es muy importante, ya que probablemente nos permita rendir mejor a lo largo del día. Entonces, para aquellas personas que tienen el sueño fragmentado, que tienen problemas a la hora de conciliarlo, o que simplemente notan que descansan mal, las ashwagandha pues pueden ser una buena ayuda o pueden mejorar un poco esta situación. Después también tiene evidencias bastante fuertes a la hora de reducir los niveles de cortisol. Como comentábamos, ayuda a modular el estrés. Esto es importante para aquellas personas pues, que tienen tendencias ansiosas o incluso ligeramente depresivas. Ya veremos después que en el tratamiento de la depresión hay que tener ciertos cuidados con la implementación de la ashwagandha, pero de forma preventiva puede tener bastante interés. También se ha visto, aunque aquí el nivel de evidencia es un poquito más bajo, que puede ser positivo para los deportistas de alto rendimiento, ya que incrementa la capacidad de recuperación e incluso la fuerza al día siguiente después de un entreno de alta intensidad o un entreno bastante desgastante. De hecho, en el campo del ejercicio de alto rendimiento o del deporte profesional incluso se está implementando cada vez con mayor frecuencia este suplemento debido a estos efectos sobre la recuperación y sobre el rendimiento que pueden ser de lo más interesantes. Y por último, deberíamos hablar de la concentración y de la memoria. Aquí quizás haya otros suplementos que tengan unas evidencias un poquito más fuertes, pero es verdad que en algunos ensayos la ashwagandha muestra que podría mejorar ligeramente los niveles de memoria en algunos sujetos o incluso la capacidad de concentrarse o de mantener el foco en alguna actividad. Entonces, digamos que no es el suplemento de primera elección para esta función, pero es uno de los que se podrían tener en cuenta y poco a poco pues, se van acumulando más ensayos favorables al respecto. Antes de empezar a tomar ashwagandha hay una serie de consideraciones que se deben de tener muy en cuenta. El primero es elegir un buen producto, uno que esté estandarizado y que cuente con los sellos de calidad oportunos, que luego desvelaremos cuáles son. Además, hay que asegurar que se alcanza la dosis mínima efectiva, ya que por muy bueno que sea un compuesto o una determinada sustancia, si no conseguimos una concentración en el organismo adecuada, no vamos a experimentar ningún beneficio. Además, no se debe de combinar este suplemento con fármacos, sobre todo con aquellos de tipo antidepresivo o que afecten a la recaptación de serotonina. Podrían potenciar sus efectos secundarios o generar somnolencia o otras situaciones indeseables. En este caso, mejor siempre consultar antes con el médico. Lo mismo cuando la glándula tiroides no está funcionando de una manera adecuada, pues hay hipotiroidismo, hipertiroidismo o algunas patologías asociadas. En este caso no siempre es recomendable introducir ashwagandha y también consultar primero con el especialista antes de hacerlo. Y por último, no debemos de pensar en tomar ashwagandha si antes no ponemos el foco en los hábitos de vida, porque los suplementos son el pico de la pirámide, pero antes hay que cuidar la base. Entonces, si no haces ejercicio de forma regular, no te alimentas correctamente, por lo menos no tienes unas buenas rutinas de descanso, aunque no consigas dormir bien, aquí no tiene ningún sentido que metas ashwagandha u otro elemento, porque no te va a cambiar absolutamente nada. Primero hay que poner el foco en lo importante y luego sí que es verdad que los suplementos nos pueden dar un plus. Entonces, ¿para quién sería buena la ashwagandha? Pues básicamente para una persona que ya tiene bien asentados los hábitos principales y que busca dormir un poco mejor, mayor calidad en el descanso, que está sometido a un nivel de estrés elevado, bien sea porque entrena mucho o porque tiene una gran cantidad de trabajo. Puede ser interesante también para un deportista de alto rendimiento, como hemos comentado, porque tiene algunos beneficios a nivel de recuperación, o simplemente para aquella persona pues, que está sometida a muchas horas de estudio, que necesita incrementar el foco, controlar el estrés, la ansiedad en general, y por lo tanto esto le puede ayudar. Pero desde luego la ashwagandha no es nada recomendable para aquella persona pues, que no tiene unos buenos hábitos asentados, que toma muchos fármacos porque puede haber interacciones, o simplemente para quien busca resultados milagrosos. No te va a cambiar la vida de un día para otro, pero sí que es verdad que si haces bien lo básico y pones el foco en lo importante, pues te puede ayudar a potenciar un poquito todas estas funciones.
Respecto a los protocolos de consumo, lo primero y casi más importante, elegir un buen suplemento, y para ello es muy importante que en la etiqueta se muestre que ha pasado los procesos KSM66 o Sensoril, son los métodos de extracción. Esto nos asegura que la pureza va a ser adecuada, pero además es interesante que contenga al menos un 5% de guitanólidos, que son los elementos que van a ejercer estas funciones activas que hemos comentado. La dosis se suele situar entre 300 y 600 miligramos al día y se puede tomar en un único momento o repartir en 2 tomas. Esto va a depender un poco del efecto que busquemos. Para aquellos que quieren potenciar la calidad del descanso, pues lo ideal es tomarla a la noche antes de dormir, y para aquellos que quieren controlar el nivel de cortisol a lo largo del día o mejorar el foco, se puede repartir la dosis en mañana, en el desayuno por ejemplo, y noche. Digamos que serían las formas adecuadas. Ahora bien, en cuanto a la duración, y esto es muy importante, no se deben de extender las 12-16 semanas de suplementación, es decir, cada 3-4 meses por lo menos hacer un descanso. Yo incluso en algunas personas hasta recomiendo un poco antes, cada 2. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay algunas evidencias conforme el uso de ashwagandha puede incrementar el estrés hepático, aumentando la producción de transaminasas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no es que sea hepatotóxica, no la vamos a catalogar como tal, pero sí existen evidencias mixtas o cruzadas respecto a su efecto sobre la infusión hepática. Ha habido algunos casos de problemas en personas que ya tenían algún tipo de patología previa, pero bueno, aunque parece segura y los ensayos clínicos nos llevan a pensar que es un compuesto totalmente seguro y bien tolerado, como se han reportado algunos casos puntuales de disfunción hepática o de un daño colateral aquí, lo mejor es tener prevención, es ser cautos y por lo tanto cada 2-3 meses hacer un descanso para de esta manera darle un reposo al hígado. En el caso de que se hayan incrementado un poquito las transaminasas, que se vuelvan a reducir y entrar en valores normales, y por lo tanto a partir de aquí retomar la suplementación. Así no debería de haber ningún problema. Recordando que en casos de personas con hipotiroidismo es importante consultar al especialista antes de iniciar el tratamiento o suplementación con ashwagandha. Por lo tanto, la ashwagandha es el suplemento de moda, pero con bastantes motivos. Se han acumulado evidencias favorables, muchas personas han comenzado a tomarla y reportan efectos favorables, efectos fisiológicos o incluso beneficios en su día a día, y por lo tanto puede tener sentido en muchas situaciones comenzar a utilizarla, pero por supuesto no es la panacea, es un suplemento y el foco le debemos de colocar en los hábitos. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle like y suscríbete porque de esta manera me ayudas mucho a seguir haciendo el contenido. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto.